Un caluroso saludo de mi parte, el doctorante Nil Díaz, estudiante aspirante al doctorado de Ciencias de la Educación, Universidad Pedagógica Experimental Libertador, Instituto de Mejoramiento Profesional del Magisterio, Subdirección de Investigación y Posgrado Extensión Académica Valencia. Mi intención doctoral lleva por nombre Imbricación ontoepistemológica entre educación y comunicación social, desde el contexto de la educación superior. La misma vinculada a la línea de investigación, desempeño docente e identidad. Dando continuidad a la intención investigativa, entramos en el momento número 1, una mirada a la realidad venezolana. Cambios en las instituciones educativas generados por la pandemia. Desde una mirada a la educación superior, competencia periodística. Nos indican Osuna y Cole 2012 que implica un proceso constante de actualización para lo cual exige una capacitación personal, crítica que favorezca la interpretación de la información circulante y la generación del conocimiento propio. Es necesario que se promueva el pensamiento creativo para dar respuestas asertivas e innovadoras ante situaciones impredecibles. Situación actual. La misma genera una pregunta importante para esta investigación. ¿Cómo es la relación complementaria entre educación y comunicación social desde el accionar del docente en el aula? No tenemos nada que decir que la educación y comunicación son procesos inseparables, ya que cualquier hecho educativo requiere mediaciones comunicativas y no hay situación comunicativa que no tenga una alternativa educativa. Propósitos de la investigación. Nuestro propósito principal o nuestro propósito general es generar una aproximación teórica sobre la imbricación ontoepistemológica entre educación y comunicación social desde el contexto de la educación superior. Nuestros propósitos específicos son 4, el cual es develar la visión del personal docente sobre la imbricación entre educación y comunicación social. 2. Conocer los componentes en el ámbito de experiencia docente sobre la organización como un tejido conversacional. 3. Interpretar las categorías emergentes para la imbricación ontoepistemológica entre educación y comunicación social. 4 y último, para que logremos alcanzar, poniendo en praxis, nuestro objetivo general, el 4. Generar un constructo que caracterice imbricación ontoepistemológica entre educación y comunicación social desde el contexto de la educación superior. La relevancia de la investigación o la importancia de la investigación desde la mirada de la matriz epistémica, el abordaje epistemológico en sí del conocimiento busca comprender la acción discursiva, estructural y social en la comunicación docente. Se expresa 2 visiones, la fenomenológica descriptiva y la hermenéutica interpretativa. En lo noxiológico, viendo el origen y el génesis del conocimiento, se apoya en la epoge, enfocando en los objetos a priori y lo esencial de su estructura. El ontológico estudia la realidad en el ámbito universitario desde múltiples realidades sociales construidas, va a depender del modo en que es vivida y percibida por el sujeto. En lo axiológico, en el juicio de valores, procura respeto, tolerancia y solidaridad dentro de los procesos de comunicación. Y en el fin de los términos, evocando lo teleológico, trata de descubrir un fenómeno social apoyado en la fenomenología, hermenéutica de Heidegger,
1989, el cual nos dice, es apropiarse del significado ya implícito en la experiencia vivida. La línea de investigación para nuestra intención es desempeño docente e identidad. Momento 2. Visión teórica. Estado del arte en el proceso de la revisión documental. Aquí tenemos que tomar en cuenta los antecedentes de la investigación. Tomaremos en cuenta los antecedentes internacionales y los nacionales, los cuales pues nos darán la hoja de ruta por donde otros investigadores han transitado en investigaciones similares a la nuestra. Fundamentos conceptuales: comunicación, formación integral, proceso comunicativo en su dimensión relacional, comunicacional, de intercambio cultural y de negociación política. Nuestras bases teóricas nos dan sustento a través de la visión sociocultural del desarrollo de Vygotsky, 1979, teoría de las mediaciones de Martín Barbero, 1998, y la teoría de la acción comunicativa de Habermas, 1987. Vygotsky enfoca su atención en la participación proactiva de los individuos con el entorno que les rodea. Barbero, las mediaciones es un proceso informal. El mediador ayuda a las partes. El mediador no decide quién tiene la razón. Plantea formas de resolución entre las partes. Y Habermas es la interacción entre dos sujetos capaces de comunicarse lingüísticamente y de efectuar acciones para establecer una relación interpersonal. Momento 3. Ruta metodológica. Nuestro paradigma interpretativo, según Husserl, 1998, es un paradigma que pretende explicar la naturaleza de las cosas, la esencia y la veracidad de los fenómenos. En la investigación, el fenómeno imbricación, educación y comunicación. Nuestro enfoque cualitativo. Hay una realidad que descubrir, construir e interpretar. El método fenomenológico hermenéutico a través de las experiencias, mediante el estudio del proceso de significado que da entre las relaciones docente-estudiante y que generan relaciones interpersonales, como también en lo hermenéutico, la interpretación a través de las características de las mismas, utilizando la hermeneusis, exégesis, eisegesis y el epongé. De la misma forma, la teoría fundamentada de Strauss y Corbin 2002 utiliza el método comparativo constante, realizando una comparación continua, identifica sus propiedades, explora sus interrelaciones y logra integrarlo en una teoría que guarde una lógica razonable, produciendo así una teoría emergente, un constructo teórico. El abordaje de la episteme desde la multidimensionalidad. Tenemos que entender que el ser humano no es un patrón fijo. El ser humano tiene dimensiones biopsicosocial. El ser humano es un ser complejo que son tres. La etapa previa, clarificación de los presupuestos, etapa descriptiva, elaboración de la descripción protocolar. La etapa estructural realiza una visión de conjunto para lograr una idea general del contenido que hay en el protocolo y expresión del tema central en lenguaje científico. Los escenarios e informantes claves. Docentes de comunicación social, Universidad Bolivariana de Venezuela, Estado Carabobo. Criterios para la selección de los informantes claves. Docentes fijos con categoría mínima instructor.
con más de 10 años de experiencia, fluidez de expresar sus ideas a través de una entrevista. Técnicas de análisis, interpretación y generación de teoría. Vamos hacia un estadio de observación y entrevistas en profundidad. Utilizaremos el cuaderno de campo, guión de entrevistas, herramienta metodológica, la teoría fundamentada de Strauss y Corbin 2002, método comparativo y muestreo teórico. En aras de contribuir al empoderamiento del hombre nuevo, en las dimensiones de un epistémico en el cual pueda hacer viable la vida social y en específico en los ambientes universitarios, la reflexión final. 1. La complejidad de las interacciones humanas en las organizaciones y específicamente en la universidad implica, en primer término, la comprensión del entramado relacional y sus manifestaciones tangibles e intangibles, interpretándolas, dimensionándolas y estructurando un corpus teórico que explique dicha realidad. 2. Con la investigación se busca resaltar la importancia del empoderamiento del conocimiento de las corrientes epistemológicas para que las mismas sean transmitidas a los alumnos de la educación superior. Tercera y última, esta metodología conlleva intrínsecamente una dialéctica fundamentada en la necesidad de ir y venir del contexto, de indagación múltiples miradas y de comprender las relaciones del docente y los actores institucionales. A continuación, las referencias bibliográficas. Y por último, les dejo un pensamiento de David Hume. El más dulce e inofensivo camino de la vida conduce a través de las avenidas de la ciencia y del saber. Muchísimas gracias por su atención. El doctorante Neil Díaz.